En este vídeo veremos criterios generales y específicos de divisibilidad con los que podremos responder de forma sencilla si un número es divisible por otro. En primer lugar, veremos un criterio general de divisibilidad que funciona para cualquier número. Un número cualquiera es divisible por otro número A si al restarle un múltiplo de A cualquiera, este nuevo resultado sigue siendo divisible por A. Ilustraremos esto con un ejemplo concreto. Nos preguntamos si 13 es un divisor de 13.013. Observamos que 13.013 es 13.000 más un pico y que 13.000 es un múltiplo de 13, concretamente es 13 por 1000. Si restamos esa parte, la pregunta de si 13 es divisor de 13.013 se puede reducir a una pregunta más sencilla. En este caso concreto, de la forma 13 es divisor de 13, es fácil ver que sí. Luego, la pregunta original también tiene como respuesta sí. 13 es un divisor de 13.013. Veamos otro ejemplo. Nos preguntamos si 91 es un divisor de 1821. Si observamos el número, nos damos cuenta de que 91 por 2 es 182, por lo tanto, 91 por 20 serán 1820, que es un número muy cercano al que tenemos aquí. Por lo tanto, si a 1821 le restamos 91 por 20, nos queda 1. Y la pregunta original se convierte en una equivalente más sencilla de la forma 91 es divisor de 1, que obviamente no lo es. Por lo tanto, la pregunta original también tiene como respuesta no. 91 no es un divisor de 1821. Pasamos entonces a los criterios específicos de divisibilidad. Criterios que nos permitirán ver de manera sencilla si un determinado número es divisible por 2, por 3, por 4. Existe para cada número un criterio específico. Hay que avisar de que estos criterios que vamos a enseñar son específicos de la base 10. No funciona si los números que estamos trabajando están escritos utilizando otra base. El primer criterio, y uno de los más sencillos, es el famoso criterio de divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 simplemente si su última cifra es divisible por 2. Por ejemplo, 2 es divisor de 3458. Para eso nos fijamos en la última cifra y la pregunta original se convierte en una equivalente mucho más sencilla. 2 es divisor de 8. Esa pregunta tiene como respuesta sí, por lo tanto la pregunta original tiene también como respuesta sí. Otro ejemplo, 2 es divisor de 1897. Nos fijamos en la última cifra, la pregunta original se convierte en una más sencilla de la forma 2 es divisor de 7. Esta pregunta tiene como respuesta no, por lo que la pregunta original también tendrá como respuesta no. Observad que los criterios de divisibilidad son todos de la forma cojo la pregunta original y creo una pregunta más sencilla, pero cuya respuesta es equivalente a la pregunta original. Dejo como ejercicio utilizar la representación del caballero que busca su espada para explicar por qué funciona este criterio de divisibilidad por 2. Pasamos a los criterios de divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras también es divisible por 3. Por ejemplo, 3 es divisor de 135. Esa pregunta se puede convertir en una más sencilla de la forma 3 es divisor de 1 más 3 más 5, que en este caso vale 9. Es decir, 3 es divisor de 9. Obviamente sí, 3 es un divisor de 9, por lo que la pregunta original también tiene como respuesta sí. 3 es un divisor de 135. Estas preguntas, esta forma de simplificar las preguntas, pueden hacerse en cascada. Si el resultado de la suma de las cifras hubiera sido un número muy grande, puedo volver a aplicar el criterio y volver a sumar las cifras de lo que me saldría hasta obtener un número lo bastante pequeño para poder responderlo de forma sencilla. Otro ejemplo, 3 es divisor de 241. Esa pregunta es equivalente a preguntarse si 3 es divisor de 7, que es 2 más 4 más 1. ¿3 es divisor de 7? No, obviamente. Por lo tanto, la pregunta original, 3 es divisor de 241, también tiene como respuesta no. Para saber si un número es divisible por 4, tenemos que ver el número formado por sus dos últimas cifras y comprobar si ese número es divisible por 4. Por ejemplo, nos preguntamos si 4 es un divisor de 9228.
El 9200 no influye para nada en la respuesta, solamente nos fijamos en las dos últimas cifras. Y la pregunta queda simplificada a preguntarnos si 4 es un divisor de 28, que en este caso sí, por lo tanto la pregunta original también tiene respuesta sí. En el otro ejemplo, 4 es un divisor de 7777. Igualmente, solamente tenemos que fijarnos en las dos últimas cifras y nos preguntamos si 4 es divisor de 77. Como esta pregunta tiene respuesta no, la pregunta original también tendrá respuesta no. Para saber si un número es divisible por 5, basta con ver si su última cifra también lo es, que lo será si termina en 0 o en 5. En el ejemplo, 5 es divisor de 9870. Esa pregunta se puede simplificar y convertir en una más simple, de la forma 5 es divisor de 0, que tiene respuesta afirmativa, porque recordad que todos los números son divisores de 0. Por lo tanto, la pregunta original también tiene respuesta afirmativa. 5 es un divisor de 1001. Nos fijamos en la última cifra y la pregunta se convierte en 5 es divisor de 1. Tiene respuesta negativa, por lo tanto, la pregunta original también tiene respuesta negativa. Como ejercicio dejo explicar por qué este criterio funciona utilizando la historia del caballero que busca la espada. Para saber si un número es divisible por 6, basta con ver si cumple los criterios del 2 y el 3 al mismo tiempo. En el ejemplo, 6 es un divisor de 7266, pues tenemos que preguntarnos si 2 es un divisor de ese número y 3 es un divisor de ese número al mismo tiempo. En este caso, si lo son, podéis comprobar que cumple los dos criterios, por lo tanto la pregunta original también tiene como respuesta un sí. En el otro ejemplo, 6 es un divisor de 3003. Nos preguntamos si 2 es divisor de 3003 y al mismo tiempo 3 también es un divisor de 3003. En este caso no. Se cumple que 3 es un divisor de 3003, pero no 2. Por lo tanto, como no se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo, la pregunta original tiene respuesta negativa. El criterio de divisibilidad por 7 es un poquito más enrevesado que el resto y dice que un número será divisible por 7 si al separar las cifras de las unidades del resto del número y restarle el doble de esa cifra multiplicada por 2, entonces el resultado sigue siendo divisible por 7. Vamos a enseñarlo con un ejemplo. Nos preguntamos si 7 es un divisor de 245. Pues tenemos que coger el número 245 y separarlo en la parte de las unidades y la parte del resto. Y el resto le restamos dos veces las unidades. En este caso sería 24 menos 2 por 5. El resultado es 14. Y la pregunta original se transforma en una pregunta más simple. ¿7 es divisor de 14? La respuesta es sí. Por lo tanto, la pregunta original también tiene como respuesta un sí. En el otro ejemplo, nos preguntamos si 7 es un divisor de 632. Cogemos la parte de las unidades, que son 2, la separamos del resto y nos queda 63. Y a ese 63 le restamos el doble de las unidades. 63 menos 2 por 2, que el resultado es 59. Y nos preguntamos si 7 es un divisor de 59, que no lo es. El múltiplo de 7 más cercano es 7 por 8, 56, y el siguiente sería 63. Por lo tanto, no es divisible por 7. Por lo tanto, la pregunta original también tiene como respuesta negativa, y 7 no es un divisor de 632. Para saber si un número es divisible por 8, basta con preguntarse si el número formado por sus tres últimas cifras también es divisible por 8. Por ejemplo, 8 es un divisor de 9328. Nos quedamos solamente con las tres últimas cifras y la pregunta se reduce si 8 es un divisor de 328, que en este caso sí sería. Fijaros que en este caso podemos utilizar el criterio genérico. Podemos restarle múltiplos de 8 hasta obtener un número que sea fácil de responder. 328 es 320 más un pico. Y 320 es un múltiplo de 8 porque es 40 por 8. Por lo tanto, si le restamos 320, queda preguntarnos si 8 es un divisor de 8, que la respuesta es positiva. Por lo tanto, 8 es un divisor de 328 y por lo tanto, la pregunta original, 8 es un divisor de 9328, también tiene respuesta afirmativa. En el otro ejemplo, nos preguntamos si 8 es un divisor de 7177. Nos quedamos con las tres últimas cifras y el múltiplo de 8 más grande que se nos ocurre es 160, que es 20 por 8. 177 menos 160 son 17.
Por lo tanto, nos preguntamos si 8 es un divisor de 17, que no lo es. Luego, la pregunta de si 8 es un divisor de 177 también se responde con un no. Y la pregunta original de si es un divisor de 7777 también se responde con un no. Para saber si un número es divisible por 9, el criterio es muy similar al del 3. Tenemos que comprobar si el número formado por la suma de sus cifras también es divisible por 9. Por ejemplo, nos preguntamos si 9 es un divisor de 135. Para ello sumamos las cifras, 1 más 3 más 5, y obtenemos 9. Y nos preguntamos si 9 es divisor de 9, que obviamente sí lo es. Por lo tanto, la pregunta original también tiene como respuesta sí. En el otro ejemplo, nos preguntamos si 9 es un divisor de 241. Sumamos las cifras, 2 más 4 más 1, y obtenemos 7. Y la cuestión se reduce a preguntarnos si 9 es un divisor de 7, que obviamente no lo es. Por lo que la pregunta original también tiene como respuesta un no. Algunas observaciones que podemos sacar de estos criterios son, primero, que los criterios más sencillos que hemos observado son los del 2 y el 5, que se limitan a mirar si la última cifra es divisible por 2 o divisible por 5. La razón de que esos criterios en concreto sean los más sencillos no es casualidad, sino que obedece a que el 2 y el 5 son los divisores de nuestra base 10. Nosotros trabajamos en base 10 y los únicos divisores de 10, aparte del 1 y el 10, son el 2 y el 5. Otro aspecto que podemos considerar cuando hemos visto los criterios de divisibilidad es el siguiente. Hemos visto que el criterio del 2 se limita a ver si su última cifra es divisible por 2. El criterio del 4, si sus dos últimas cifras son divisibles por 4. Y el criterio del 8, si sus tres últimas cifras son divisibles por 4. Si observamos el patrón que sigue estos criterios, podemos pensar cómo sería el criterio del 16, que es el siguiente número que vendría a la lista. 2, 4, 8, 16. Pues que sus cuatro últimas cifras son divisibles por 16. Y el criterio del 32, que sus cinco últimas cifras son divisibles por 32. Esto que hemos hecho se llama razonamiento inductivo, que significa que a partir de unos casos concretos observados, el 2, el 4 y el 8, podemos inferir cómo seguirá la regla para casos no observados. Fijaros que la relación entre los números 2, 4, 8, 16, 32 y las cifras que vemos, 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno, el número que hace de divisor es 2 elevado al número de cifras que hay que mirar.